Ahora viene nuestro doctor Pablo Bernier Mazara, nacionalidad uruguaya, médico psiquiatra por la Universidad de la República, radicado en nuestro país hace 18 años, casado con una chilena y tiene 2 hijas que dice que le sacan muchas canas. Estudió en posgrado en filosofía y psicoterapia simbólica. Le damos un gran aplauso al doctor Pablo. Adelante. Bueno, buenos días. Intentaré arreglar el horario de este encuentro. A mí me toca arreglar los desechos de lo que sucede cuando la ley no es buena o cuando los médicos no se portan bien. Para presentarlo, evito tecnicismos de presentar información científica, con números y escalas y gráficos, porque ni los números, ni las escalas, ni los gráficos nos hablan de personas concretas. Y el tema de la secuela psicológica del aborto son Susana, Gabriela, Mónica, son personas. El anonimato de la cifra no nos permite ver el drama de las secuelas del aborto. Y por lo tanto la presentación se va a centrar sobre, en un esquema técnico, que ya voy a explicar qué significa esto de terapia cognitiva, pero en un esquema técnico, la realidad interior de este dolor. Terapia cognitiva y secuelas del posaborto. Terapia cognitiva es algo muy sencillo. Se le pide al paciente que en 3 columnas, así como una tarea semanal entre sesión y sesión, en 3 columnas en una hoja ponga una situación, ¿no? Segunda columna, emoción. Tercera columna, pensamiento. Es decir, registre una situación en la cual el afecto, la emoción, segunda columna, ha sido desagradable, dolorosa, etcétera, y que ponga en la tercera columna, pensamiento, qué estuviste pensando en esa situación de modo tal que reaccionaste con ese afecto. El ejemplo es súper tonto. Imaginemos que estoy mirando por una ventana y hay una persona caminando por la vereda y veo que le sale un perro al encuentro y la persona cruza a la vereda del frente, ¿sí? Uno puede decir situación, persona caminando que se cruza con un perro. Emoción, uno puede especular, le tuvo miedo. Pensamiento, el sujeto habrá pensado, si sigo por la misma vereda, el perro me come. ¿Me explico? Esto que acabo de decir es tan sencillo que lo puedo explicar así como lo estoy explicando y todos me entienden. Es nuestro diario vivir, es decir, nuestra conducta y nuestros afectos se constituyen, se conforman desde lo que pensamos y cómo pensamos. El viejo refrán, todo depende del cristal con que se mira, ¿sí? Eso es. Entonces, yo le pido a los pacientes que han pasado por la experiencia del aborto, y a los que han pasado por la experiencia del aborto, que se confiesan el aborto, digámoslo así, en la terapia, ¿no? Porque si lo omiten, cuando les mando esta tarea, omiten lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, les digo, regístreme un hecho diario, según lo cual usted ha estado en un momento del día que la pasó mal, afectivamente la pasó mal. Y póngame cuál fue la situación y cuál fue el pensamiento. Y eso es lo que voy a presentar. Entonces, caso 1. Situación. Hay una chica cuya amiga, no sé si se llega a leer de ahí, cuya amiga no menstrua. La emoción que sintió en ese momento fue de miedo, de ansiedad y de culpa. El pensamiento, lo que pensó en ese momento, cuando la amiga le contó, ¿sabes que no menstruo? Lo que pensó, que de hecho justifica y se entiende su emoción a la luz de lo que piensa, ¿no? Pensó, si está embarazada me siento responsable de la vida de esa guagua, tengo que aconsejarle. Esta chica que pensó eso, ella había abortado. Y desde su propia experiencia del aborto, cuando se entera de la amiga, reacciona de esa manera. Esto parece muy sencillo, pero voy a hacer aclaración más adelante. De momento quiero presentar el mundo interior de la persona frente a ciertas circunstancias. Caso 2, situación. Hay un hoyo en la vereda por arreglos de la empresa sanitaria y hay una bomba extractora de agua. Una persona viene caminando por la vereda, hay unos osos, hay gente trabajando, ¿no? Una bomba extractora. ¿Qué sintió? Tristeza y angustia. ¿Qué le vino a la cabeza? Un verdadero reflejo rotuliano. La situación es el martillito y el pensamiento es el reflejo, ¿no es cierto? ¡Tac! Pasó, miró y pensó,
me recordó la máquina de aspiración de la clínica abortiva. Claro, es como incomprensible. Yo vengo caminando con una amiga, entonces hay un hoyo en la calle y de pronto se entristece y se pone a llorar y le pregunto, ¿qué te pasó? Claro, ¿quién las entiende? Las mujeres después no, porque no hay nada, ¿no es cierto? Pero es bien interesante. Caso 3. Observando niños jugando en la plaza. Esta señora, en una plaza pública, un sábado de tarde, observa niños jugando, siente tristeza, culpa y arrepentimiento. ¿Qué pensó? Ese niño que estaba mirando, ese niño tiene aproximadamente la edad del que yo hubiera tenido. A ver si necesito asesorar. ¿Para dónde hay que indicar? 4. Bien. Caso 4, situación. Veo una señora ciega en el bus, en la micro, no sé. Emoción, rabia conmigo misma, culpa. ¿Qué pensé? Mejor ciega que muerta. Yo no me la jugué. Con respecto a su guagua, ¿no es cierto? Más vale nacer ciega que no nacer. Eso es lo que pensó la mujer en su corazón, ¿no? Caso 5. Está mirando noticias de la ETA, España, ¿no es cierto? De la ETA en la televisión, siente amargura y bajón. ¿Qué pensó? Ninguna causa justifica la muerte de nadie, tanto menos de un inocente. El inocente es el hijo que ella abortó. Caso 6. En una peluquería esta señora está leyendo una revista de farándula en donde aparece la foto de una guagua, una promoción de pañales, vaya. Sintió tristeza, pensamiento. ¿Cómo hubiese sido si lo hubiese tenido? Preciosa, como todas las guaguas. ¿No es cierto? Caso 7. Una chica universitaria reprueba un certamen en la universidad. Emoción, culpa y tristeza. Puedo entender la tristeza, no la culpa, en todo caso. Salvo que no haya estudiado nada, entonces es una caradura, y si es una caradura es posible que no sienta culpa, ¿no? Pensamiento, Dios me está pasando la cuenta por mi aborto. Caso 8. Una chica haciendo fila en la caja del supermercado y se dirigen a ella diciéndole, señora, ¿me permite? Típica maniobra con el carro, ¿no es cierto? Estás así, ¿eh? Señora, ¿me permite? Siente rabia y tristeza. Pensamiento. ¿Por qué me dice señora? No soy señora. Bueno, aunque lo fui. Claro, es soltera, una chica soltera, pero como ya quedó embarazada, de alguna manera fue señora, ¿no es cierto? Entonces le confundió ahí la... Caso 9. Cumpleaños de niños. Veo a la guagua de una amiga que hacía un año que no la veía y siente tristeza y ganas de llorar. El pensamiento. Mirando la guagua, ¿no? Es hermosa, qué lindas son las guaguas. Y ahí le vienen, por supuesto, recuerdos del aborto. Caso 10, ahí se me corrió, habría que hacer la corrección, ¿no? Da lo mismo. Caso 10. La situación es charlando en un grupo y alguien hace un chiste triple X, un chiste verde, no sé cómo se dice en Chile, ustedes me entienden. Esta chica, que estaba en el grupo, escucha este chiste, se pone triste y siente culpa. Y la cuestión era jocosa, digamos, era alegre, era para reírse, no para entristecerse. El pensamiento. Yo también me pasé de la raya, excedí los límites de la libertad. Porque esta chica pensó, a ver, este chico con el chiste que se mandó, la verdad que se pasó de grosero, ¿no? Es como que se pasó del límite. Y ella dice, bueno, yo también me pasé de la raya, yo excedí los límites de la libertad. No, y vuelvo para atrás para que no se confunda. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre eso. A la paciente le pido que de semana a semana, de sesión a sesión, me traiga en una hoja el registro de una situación diaria que le provoque un sentimiento desagradable. Nadie va al psiquiatra por lo bien que la pasa, va al psiquiatra por lo mal que la está pasando, ¿no es cierto? Entonces, angustia, tristeza, un arranque de rabia, una vergüenza, una inhibición, etcétera, ¿no? Y que respecto de esa situación diaria tome registro. ¿En qué consistía la situación? Que ponga ese afecto que no le gusta, que la pasa mal, etcétera, y que ponga qué pensó, o sea, cómo juzgó
cómo evaluó la situación de modo tal que su reacción fue esa. ¿Me explico? Fíjense la diversidad de situaciones. Desde que estoy mirando la televisión en el informativo hasta que estoy en el cumpleaños de mi amiga, estoy caminando por la calle, estoy en el supermercado, me caí del bus, perdí un examen en la universidad. El aborto es omnipresente. Aparece por todas partes esta situación. Es increíble lo que impregna la vida cotidiana. Primera observación. Segunda observación es que uno diría, bueno, pero salgo de la universidad, me tropecé, Dios me está pasando la factura por lo que hice y me levanto y sigo caminando. De ninguna manera. Una mujer, la afectividad femenina queda resonando. La afectividad femenina queda resonando. Entonces, lo que te pasó queda siendo como un eco adentro tuyo para el resto del día. Esto está dicho con letras, no está dicho con números. ¿Con qué intensidad? ¿Cuánto te afectó? ¿Cuánto rato te repercutió? Tú tenías que llegar a tu casa a estudiar y resulta que tenías la cabeza tan tomada por esa tontera de la empresa sanitaria que ya esa tarde ya no estudiaste o ya no te cundió. Es decir, afecta largamente. Y estoy diciendo un registro diario. Habitualmente, cuando uno le pide un registro semanal a una mujer, de los 7 registros, de sesión a sesión, de los 7 registros, 3 o 4 dicen relación con el aborto. Es decir, la mujer que tiene la experiencia, ha pasado por la experiencia del aborto, la vida, la cotidianeidad, le mete un combo, un día sí, un día no. Hoy me levanté bien, por la tarde, plum. Algo pasó, el profesor me miró, no sé qué, pensé no sé cuánto, y así sucesivamente, ¿no? Está presente, y uno cuando lo escucha de señoras adultas, me acuerdo de una tía que le decía a su sobrina, la tía había abortado, la sobrina también, le decía Virginia, se llamaba la sobrina, Virginia, olvídate, no te lo vas a olvidar nunca. Es como decir, lo vas a tener presente siempre en tu cabeza. Cuando uno habla de estas cosas con una mujer, te dice, todos los días me acuerdo de mi guagua. Es uno de los testimonios de la mujer. ¿Cómo sería si yo lo hubiera tenido? Las mujeres van viviendo el crecimiento psicológico de su guagua como si fuera un hijo normal. Entonces un buen día pasan por enfrente de un colegio y dicen, sí, mi hijo podría ser uno de esos, ¿no? Y 15 años más tarde pasan por enfrente de una universidad y mi hijo estaría entrando, que hubiera estudiado, ¿no? Van como que no se pueden olvidar, lo cual es obvio y natural, ¿no? ¿Quién se puede olvidar de su hijo? Esa es una primera observación. Y una segunda observación, para que se le tome el peso a las palabras, porque la palabra ilustra como el mecanismo, por decirlo así, pero no ilustra la vivencia. Entonces ahora quiero ilustrar la vivencia. Si cualquiera de nosotros, en nuestro ambiente laboral, imaginemos que tenemos un jefe, el lunes nosotros llegamos en hora, en punto, el jefe pasa 8:15 por enfrente de nuestra oficina, nos saluda. Fuiste a la oficina, le quisiste preguntar algo de él y no, ahora no tengo tiempo. Te contesta un poquito así cortadito, una cosita. El martes pasa por tu oficina y te pide un informe que tú todavía no tenés listo, entonces por la tarde se lo llevo. Estamos atrasados, ¿Qué quiero decir? Imagínate que en un ambiente laboral todos los días tu jefe te tira una chiquita así, una pesadiz, ping, 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 ping. ¿En cuántos meses pensás tú que estás tomando no menos que Rabotril? Esa sensación de que nada cierra y que nunca lo termino de hacer bien. Y mi jefe me tiene, nunca me lo dijo y nunca me ladró, pero no da la sensación de que el clima sea bueno, ¿no? Un detalle, una especie de bullying chiquito laboral, ¿no? Pensemos en casa, ¿no? Una mamá o un papá que le dice a su hijo, está mal hecho, lávate las manos. Es una especie de acoso así, ¿no? Nos lo dejan vivir, no digo que no haya que educar, por Dios, Ustedes me entienden lo que yo estoy intentando decir. Esto es lo mismo, ¿no? Todos los días o día por medio la mujer tiene un tic, la realidad le hace reaccionar mal. Al cabo de 6 meses la mujer está en el psiquiatra. Al cabo de 1 año la mujer está en el psiquiatra. Eso es así. Es decir, la omnipresencia del aborto como experiencia que me hace empezar a juzgar la vida y el mundo desde otra categoría, desde otra posición.
Voy a explicar qué es esto de posición. El paranoico, el desconfiado, el que es suspicaz, el que anda atando cabos todo el día, una especie de detective de la vida, está en una posición paranoica. Todo lo juzga desde su desconfianza. Bueno, acá es lo mismo. Acá hay una especie de posición posaborto. Todo lo juzga desde esa experiencia. Entonces, si me caigo es porque Dios me está facturando y si repruebo en el examen, y si hacen un chiste que se pasó de grosero, es que yo me pasé más todavía. Y si retuvieron a Pinochet, es un caso que no puse, ¿no? Pero, y si retuvieron a Pinochet mirando la noticia de Pinochet en Londres, y la mujer pensó, dejen a este viejo tranquilo, si yo hice cosas peores. Es un caso que no quise poner porque no sé, ahora lo digo. ¿Se dan cuenta? Está omnipresente y afecta, y afecta, y afecta, y afecta. Y es una gota china quebrada a la roca. Finalmente, las mujeres que abortan se deprimen, obviamente, y se angustian, obviamente. Eso es una primera consideración que quería hacer, ¿no? Después son cuadros depresivos de muy difícil tratamiento. ¿Por qué? Porque nunca se llega a la causa. Uno ve un perfil que es bastante frecuente, ¿no? Es una mujer que viene con una depresión crónica, que ha pasado por sucesivos psiquiatras, por sucesivos tratamientos y que no tiene vuelta y no tiene vuelta y no tiene vuelta, y esto se arrastra y se arrastra y se arrastra, ¿no? Eso es muy frecuente. No digo que necesariamente todas las depresiones con estas características supongan un aborto por detrás, no se me malentienda, pero sí es muy frecuente que se manifieste según ese perfil clínico. Factores de riesgo. Por supuesto que el antecedente de una patología mental es un factor de riesgo. El doctor Becker mencionó que en España se habla de por causa psicológica. Precisamente eso es al revés. Y la Organización Mundial de la Salud tiene un informe, un poco antiguo, pero un informe al fin, en donde se dice claramente que el antecedente de una patología mental es un agravante, para lo cual es obvio. Si yo soy frágil y vulnerable psicológicamente, un combo tengo menos recursos para enfrentarlo y para salir airoso que si no tuviera la patología. Abortos previos, bueno, hay un afecto acumulativo, ¿no? Por supuesto. Coacción para abortar, es decir, hacer algo contra voluntad. En cualquier orden de la vida, cuando nos coaccionan para hacer algo contra nuestra voluntad, es causa de pena, sin duda. Consejería sesgada, me dijeron tal cosa, mi señora estaba esperando familia, yo me casé viejito, 42 años tenía mi mujer cuando quedó embarazada por primera vez, y no me acuerdo en qué semestre, viene el doctor y nos dice, bueno, ¿ustedes se quieren hacer alguna ecografía por un examen por si tuviera algún problema? Claro, uno es médico, uno es adulto, uno es maduro y creo que estoy bien formado. Entonces digo, a ver, este señor, ¿qué me está ofreciendo? Pero si en el policlínico de no sé dónde, una señora sin mayor instrucción, viene el doctor con su bata blanca y le dice, a ver, señora, le tenemos que hacer tan... Es una cosa como que, ¿no? Consejería sesgada. Abortos del segundo semestre o más, por supuesto. En el primer semestre, yo no sé, acá el doctor me corrija, pero mientras la mujer no sienta la patadita, y la cosita y la guaguita, todavía no es un ente conocido, es un ente entendido, digámoslo así, ¿no? La menstruación ya no me volvió más. La experiencia de embarazo supone que ya no me volvió la menstruación, que ya siento cierto malestar, pero todavía no está la patadita o la guatita. Entonces, claro, abortos de segundo semestre, por supuesto, ya tengo la experiencia de mi hijo. ¿Me explico? Ambivalencia en la decisión, es decir, quiero pero no quiero, pero quise pero no quería, pero es como que no me termino de decidir y bueno, finalmente ahí en forma precipitada sucedió lo que sucedió, porque eventualmente otro me empujó, el pololo, el papá, la mamá, etcétera, ¿no? Es más nocivo en jóvenes que en adultas, por supuesto, porque la juventud, pensemos en un adolescente, 17, 18, 19 años, es un periodo de la vida en donde todavía la personalidad se está estructurando y por lo tanto es una cierta vulnerabilidad con respecto a una señora de 35 años, casada, con su profesión andando, ya tiene una personalidad más estructurada. Entonces, es como... comillas, es una metáfora, es como que la juventud es una cierta enfermedad que la deja más vulnerable, por decirlo así, ¿no? Está menos preparada, es una estructura que todavía se está gestando, ¿no? El aborto llamado eugenésico, las mujeres, y esto sí, es el aborto
que mejor estudiado está. Es el que está estudiado con menos frecuencia, pero los estudios que aparecen son los que determinan con mayor fehacientemente que el aborto hace daño. El 90% de las mujeres que tienen aborto eugenésico hacen cuadros psiquiátricos posteriores, sobre todo depresivos. ¿Y eso por qué? Porque se los puede hacer seguimiento, se los puede estudiar. Una mujer que se hizo un aborto, vaya a saber cuándo, cómo y dónde, nunca más nadie le hace el seguimiento y ella oculta el dato del aborto durante 15 años. Pero el aborto eugenésico en una clínica, en no se puede ocultar, entonces sí se le puede hacer seguimiento. Y además el aborto eugenésico es un aborto que desde el minuto 1 fue conversado con el doctor. Entonces la mujer nunca fue un secreto, por decirlo así. La mujer tiene a su doctor abierto desde el minuto 1, entonces ese doctor sí puede hacer el seguimiento de la mujer porque conoce el caso, ¿sí? Entonces ahí yo siempre digo, los estudios de secuelas psicológicas del aborto, que son meramente por encuestas, estadísticas, etcétera, calan poco hondo. Imagínate que te llega una encuesta a rellenar a tu iPhone, dígame, ¿hace cuánto abortó? 3 meses, ¿cómo se ha sentido? Bien, mal, regular, y así, y te publican un paper. Un paper es un artículo científico en una revista. Es poco serio. En cambio, si yo te conozco personalmente, el doctor encargado del aborto eugenésico, te conozco desde el día 1, te conozco cómo fue ese embarazo, cómo fue que quedaste embarazada. Es un seguimiento que uno hace mucho más personalizado y hay una riqueza de matices que no se me escapan y aparecen en las cifras y hace que la cifra suba al 90%. Versus, uno lee por ahí, la secuela del aborto dentro son del 15% de las mujeres. Entonces tú te pones a mirar la metodología y claro, empezás a averiguar datos, ¿no? 15% en el primer trimestre. Por supuesto que en el primer trimestre después de un aborto la mayoría de las mujeres no manifiesta cuadro clínico, porque están pasando por el periodo de alivio. Estaban en una situación no querida, súper complicada, estar embarazada, cuarto de facultad, estoy dando mi prueba, no sé cuánto. Es como que quedar embarazada es una especie de bomba atómica en tu vida que tú tenés que resolver ese cacho espantoso de una manera, no pensás bien, estás apresurada, en fin, Abortaste, me hacen una encuesta 3 semanas después, tengo menos angustia que cuando estaba, ¿me explico? Tener hijos previos, obvio, porque no puedo negar la realidad del embarazo. Si yo nunca llevé un embarazo a término, si bien es obvio lo que significa un embarazo, porque todos sabemos lo que es una mujer embarazada que llega a término, pero la vivencia personal de haber tenido un embarazo hasta término hace que mi mecanismo de negación de la realidad es imposible negar. Yo sé que si yo no hago nada, yo voy a terminar en una sala de parto. ¿Me explico? Entonces, el mecanismo de negación de la realidad se me hace más imposible. Entonces, todas esas son características que agravan una eventual secuela del aborto. Dando esta misma conferencia en otra situación, después de la charla se me acerca un doctor y me dice, doctor, le falta un detalle ahí. ¿Cuál? Le digo. Me dice la religiosidad, la categoría religión, porque la categoría religión genera culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una observación aguda, pero equivocada. No lo puse porque la religión no es un factor que agrave, es un factor que alivia. En el testimonio que va a venir alguna señora después lo va a decir. En mi experiencia clínica, cuando la mujer que aborta no es creyente, católica, es mucho más complicado. Porque frente el doctor usa la palabra matar, que es tan dura y tan fuerte, yo digo que es un homicidio. Me resulta más fuerte porque eso es lo que es. Una persona que ha cometido un homicidio, si es creyente, tarde o temprano se resuelve y dice, me voy a confesar, 1, 2, 3, ya. Entonces, padre, aborté, listo. Pero una persona que no puede confesarse, ¿qué hace con ese cacho? Yo acá tengo unos bolos y no sé qué hacer con estos bolos porque no tengo a quién dárselos. Pero si me dicen en ese kiosquito ese cura te los agarra, se acabó. Y lo que acabo de decir, que parece casi banal por el modo en que lo dije, es así.
La terapia me aclaró las ideas, me decía una paciente. La confesión me dio la paz. Incluso mujeres que vienen con una vida de práctica de fe de tibio para abajo, es decir, enfriado, un día los bautizaron y soy católico porque me llegó, por si acaso a todos nos llegó, es gratuito. Incluso en esa situación de fe poco práctica, quizás hasta poco ilustrada, una vez que entran en la sintonía de la religión, entienden que se tienen que confesar, se confiesan y es el mayor paso terapéutico que se puede dar. Es increíble. Por eso ese elemento lo saqué. No es real que la religión, al menos católica, que esa es mi experiencia clínica acá en Chile, no es real que cause mayor gravedad en el cuadro clínico. Al revés, es la puerta de esperanza para ir empezando a solucionar el cuadro clínico. Y acá quiero hacer un enfoque de la relación entre métodos contraceptivos y aborto. Siempre pensamos que este tema hay que solucionarlo. Entonces, si vas a tomar, pasa las llaves. No es que dejes de tomar. Acá lo mismo, ¿no? Si vas a tener relaciones, cuídate. Lo que pasa que acá no es así. Hay un estudio japonés que muestra que la tasa de abortos y la actitud contraceptiva van de la mano. Mujeres que emplean métodos contraceptivos en regiones sin instrucción contraceptiva, esto es un estudio japonés hecho por el Ministerio de Salud de Japón, son el 23%. Si a esa misma población, mujeres que recurren a la contracepción, pero sin instrucción contraceptiva, es decir, pasa una camionetita del Ministerio de Salud, pero que pagó un organismo internacional como el Instituto Guttmacher y todos estos señores, y distribuyen preservativos como si fuera así un avión de las Naciones Unidas que tira comida ya, ¿no? Esas películas que vemos, ¿no? Pero no se le da la instrucción del mecanismo y la regularidad con que hay que usar y cómo se usa, la incidencia del aborto sube al 61%. Y cuando las mujeres que recurren a la contracepción es con instrucción, con la debida instrucción, usted tome las pastillas así, el preservativo se usa, o sea, sube al 71%. Es decir, cuanto más contraceptiva es la sociedad, digámoslo así, tanto más aumenta el índice de abortos. Lo cual pareciera ser una paradoja. De paradójico no tiene nada. La mentalidad que hay detrás del uso de la contracepción es la misma que está por detrás del aborto. El aborto finalmente termina siendo el último método contraceptivo cuando todos los previos fallaron. Es un degradé, por decirlo así. Es la misma idea que se va agudizando. Al principio, cada vez que falla un método contraceptivo, es una bomba atómica. Ese es el punto. Cuanto más chip libre, porque la anticoncepción nos da la sensación de chip libre, cuanto más chip libre, tanto más antivida. Y si falla el método, que falla, obvio. Yo me pregunto, ¿cuántos chilenos, cuántos uruguayos, cuántos los que fuesen, somos hijos de un método que falló? Habría que preguntarle al doctor. Yo creo que bastante, me parece a mí, ¿no? Claro, pero entonces, el siguiente paso, como método de control natal, por supuesto que el aborto se constituye en eso, ¿no? Opa. Y acá viene la frase de una paciente, ¿no? Hijos sin amor ni loca, lo cual es una síntesis metafísica notable, ¿no? Que los hijos sean el signo del amor y por lo tanto que ese acto sea un acto de amor. Y si es un amor que no meramente es afectivo, sino que es un amor que está preñado de la objetividad de lo que estamos haciendo, ojalá sean cónyuges, etc. Y en mi experiencia clínica, 20 y tantos años de psiquiatra, el aborto es el fruto de una relación entre personas que o no son esposos o todavía no son esposos. Es decir, dicho con todas las letras de un acto de lujuria. El aborto no se puede hablar de él sin hablar de un desorden en la vida sexual. Esta chica tiene 16 años, se acostó con este chico que no sé qué edad tiene, quedó embarazada, aborta, obvio. Esta señora está casada, no sé qué le pasó con el vecino, entonces quedó embarazada. Y claro, aborta. Es, en mi experiencia,
conozco un caso de una mujer que abortó estando casada y habiendo concebido ese hijo de su propio esposo. Nadie quiere hacerse cargo de por vida de un hijo que no estuvo ni proyectado, ni deseado, ni querido, ni calculado, y que además llega en circunstancias en donde yo no estoy ni casada ni aquel es mi esposo. Es, por decirlo así, el cacho más grande del que me puedo hacer cargo. En la presentadora dijo que tiene 2 hijas que se encargan de sacarle canas. Todos sabemos, ¿no es cierto? Los hijos tienen una habilidad notable para sacarnos los choros del canasto, ¿no es cierto? Y eso que somos casados y el hijo, Dios quiera, haya venido con gusto y buscado. ¿Qué será si no estoy ni en edad, ni en circunstancias sociales o económicas, porque estoy en la universidad, porque fue fruto de una infidelidad? ¿Me explico? En mi experiencia clínica, los hijos abortados son hijos de la lujuria. Por si acaso lo dice en algún lugar por ahí Juan Pablo II, también lo decía San Agustín, etcétera, etcétera, etcétera. Es la experiencia ordinaria. Uno pregunta, no fue con tal, o fue con cual, o fue una... Fui a un pub el sábado de noche y pintó bien el compadre y bueno, y pintó de más el compadre, digámoslo así, ¿no? Entonces cuando quise acordar, sucedió lo que sucedió y esto hay que solucionarlo. Y punto número 4 o 5, no sé en qué punto voy, que un detalle más. En la discusión sobre si es persona, las secuelas psicológicas del aborto son porque más allá de lo que diga la ley, más allá de lo que diga una ecografía, más allá de lo que diga, cuando una mujer aborta, en su corazón lo que aborta es un hijo. Y si podemos empezar a distinguir si un hijo es persona, ¿no? No, es persona. Ninguna mujer tiene secuelas por post-aborto porque lo que se sacó no es su hijo. De modo que habría que consultarle a las señoras a la hora de hacer la jurisprudencia correspondiente, ¿no? A ver, ¿cuál es la experiencia básica de la cual el jurista tiene que partir para constituir una ley, ¿no? Para formular una ley? Es evidente que no nos podemos bypassear la realidad y quién sino ellas habrá que consultarle. ¿Quién sino los médicos se nos consulta sobre estos temas? Porque el doctor Becker aclaró varias veces a lo largo de su exposición que esto es un tema filosófico, es un tema... Entonces, bueno, ¿por qué nos preguntan a los médicos si nosotros no somos filósofos? Bueno, porque se supone que nosotros estamos en contacto con esa realidad, para empezar, y por lo tanto la conocemos. Ese es el dato del cual hay que partir. Y después de estar tanto en contacto con esa realidad, pues la realidad nos ha hecho pensar. Entonces, bueno, este señor habrá pensado más que nosotros sobre este tema, tendrá algo que decir. Me imagino yo, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Preguntémosle a la mujer. Preguntémosle a la mujer que haya tenido una guagua por fuera de una condición ordinaria por la cual ha de venir una guagua. Por eso la mujer lo dijo, hijo sin amor. Pareciera ser como si lo que queda por fuera del sexo conyugal es sin amor. Al menos sin un amor pleno. Un amor que sea capaz de acoger la vida. Ese es el punto. Y ya está muy bien, ¿no es cierto? Eso.